política y con el repentino cambio de la ahora exministra Ana María Choquehuanca en el Ministerio de Producción, hay todavía una agenda pendiente que aún no ha sido resuelta y sobre todo en el sector pesquero artesanal que está flotando en la nada. Por ello, es necesario el pronunciamiento, ¿no?, de gremios. ¿Qué opinan con la política general del gobierno expuesta hoy y con la confianza otorgada al gabinete? Y bueno, debido a ello nos encontramos con el presidente de ANEPAP, José Luis Bernuy, para conversar y saber qué expectativas tienen con respecto al nuevo ministro Sergio González Guerrero. ¿Cómo está, señor José Luis? ¿Cómo está? Buenas noches, Maeva. Bueno, ya hemos estado mirando todo, creo que el país, la exposición de la política general del gobierno, del Premier, con un gabinete recompuesto bueno, hasta hace poco ya con la confianza otorgada. Entonces es cuestión ya de ponerse a trabajar. Pensamos que con la designación como ministro de la Producción el señor Sergio González Guerrero, yo creo que el sector va a tener otra perspectiva, otro accionar. Conocemos al señor Guerrero, al señor González Guerrero. Él ha trabajado como jefe de Fondepes anteriormente y bueno, conoce el sector, es dialogante y yo creo que va a tomar las acciones que correspondan en forma trabajada también con los gremios, porque ese ha sido en sus momentos que estuvo con su gestión, conocimos de eso, ¿no? Yo creo que la agenda pendiente es tan eh, digamos, compleja en resolver, que la tarea de esta reactivación económica no solamente es del sector público pesquero, sino que también corresponde al sector privado. Entonces tenemos que hacer ambos un esfuerzo en conjunto, ponernos de acuerdo, y porque la crisis ya venía de anterior a la pandemia, con problemas estructurales no resueltos, Claro. como el tema de la comercialización complementaria, porque hay mucha intermediación y los precios son precios de oligopolio. Entonces, allá hay temas que tenemos que tener la mirada de que la política, como dicen que se va a aprobar la política pesquera, tiene que ser una política de pesca que lo está promoviendo y lo va a aprobar el gobierno, orientado a cambiar la situación de una política de pesca artesanal con enfoque más de fresco refrigerado y no de valor agregado, y esto hace que no podamos pasar de una economía de subsistencia a una economía de acumulación, y el Estado también tiene que invertir en el sector. Ahora hay el programa de financiamiento con aval estatal del Impulso Mi Perú, que son 15.000 millones y ya de los cuales ya se otorgaron 5.000 y luego, bueno, ya han subastado otra cantidad de dinero, pero hay todo un disponible en efectivo que hay que también orientarlo a la pesca artesanal y a la agricultura. Entonces, con eso se reforzaría también o se hace un convenio con Fondepes para que incremente sus recursos, que en promedio son 19 millones, que son insuficientes. Por lo menos el sector necesitaba mínimo 200 millones. Lo hicimos presente en su momento cuando llegó el gobierno anterior y le decíamos por lo menos 50 millones. Se lo planteamos públicamente al ministro Pedro Franque. Pero también necesitamos aprovechar recursos de oportunidad, porque si bien es cierto que veníamos de esta crisis antes con la pandemia y luego post pandemia con los fenómenos naturales que golpeó más a la zona norte, hay que mirar también que la calentura del agua de mar trae otros recursos, y dentro de ellos, por ejemplo, los moluscos bivalvos no pequeños, como las almejas, las navajas, que puede representar pues unos ingresos como un promedio hasta de 21 millones de dólares anuales, como lo fue en el año 2007, y luego que a raíz de este problema que hubo con las palabritas en Europa, trajeron pues que este recurso no se pudiera exportar a Europa. Y del 2008 hacia adelante, lamentablemente tuvimos unas autoridades sanitarias que, pese a que solamente había el recurso palabritas y que estaba siendo objeto de restricción en sus importaciones, las autoridades sanitarias peruanas desistieron y prácticamente motu propio, en lo que no le correspondía y que era competencia del Ministerio de la Producción,
prácticamente comunicaron a la DG Santé de que no les interesaba la exportación de otros moluscos, cuidados no pectíneos como las almejas en las naranjuelas, y prácticamente se bajaron lo que era la industria de estos productos hidrológicos que de gran demanda en Europa. El promedio que han estado teniendo es de 21 millones de dólares, que si esto crecía, hubiera significado pues unos niveles semejantes a los de Concha Abanico de 120 millones de dólares, que hubiéramos logrado un, una reactivación. Entonces hay que hacer los esfuerzos por recuperar esta cadena productiva. Esta cadena productiva tiene buena proyección, pero si hacemos dos acciones que ya están bien avanzadas, que es la de aprobar y publicar el decreto supremo que homologue la norma sanitaria peruana con la europea, y de tal manera que cumples el primer requisito, levantas la primera observación que debió ser levantada en octubre del año pasado, pero bueno, ya por circunstancias propias de la administración pública, pero lo bueno es que ya lo tenemos, el decreto supremo ya en vías de que ya se cumplió el requisito de su prepublicación, y ahora tiene que pronunciarse rápidamente, ya Sanipes, alguna revisión que le haya solicitado el Ministerio de la Producción, y que se publique este decreto supremo. Y eso es lo primero que le vamos a pedir al ministro, y se lo hemos socializado con los congresistas de la República, que ya no están alcanzando sus documentos, pidiéndole al Ministerio de la Producción apruebe y publique el decreto supremo que homologa la norma sanitaria peruana, modificando el 07. Entonces, otro es que el otro requisito ya se cumplió, que es la acreditación de la suficiencia de la capacidad, la capacitación de todos los especialistas del el Sanipes para clasificación de áreas. Entonces, creemos que el ministro Sergio González lo va a comprender y nos va a acompañar en este esfuerzo. Como le digo, conoce el sector, conocemos de su capacidad, y yo creo que esto va a significar una reactivación real, porque uno no puede supeditarse a bonos son la expresión de que la situación de crisis, pero Claro. en estos momentos necesitamos reactivación económica. Es justo, ¿no? Justo lo que le iba a preguntar sobre el tema de los moluscos bivalvos, porque como ya habíamos venido hablando en otras reuniones que hemos tenido, en entrevistas, justo le iba a preguntar cómo iba la documentación, qué había pasado, pero ya me dice que ya han hecho una gran parte, que están esperando de cierta forma que sea el decreto aprobado, ¿no? Sí, como le digo, señorita Maeva, ya se avanzó en los últimos casi 7 meses, y ahora está en una revisión que tiene que hacer rápida Sanipé. Consideramos los gremios de que, incluido en el PAP, de que tiene que reorganizarse Sanipés. Tiene que ser objeto también de una auditoría de competencias, porque debemos tener los profesionales adecuados. Tiene que obedecer, inclusive hasta la dirección ejecutiva, tiene que ser necesariamente, si no ha respondido, porque esto ya debió haberse dado la prioridad, y bueno, y el ministro considerará su relevo y que entre otro profesional que pueda sumar. En estos momentos no puede, la autoridad sanitaria tiene unas funciones que cumplir, pero también no puede ser un obstáculo al comercio, no puede ser un obstáculo a que el país aproveche sus recursos naturales, y en este sentido le pediremos al ministro, como a todos los congresistas, miren, inclusive citarlos a la gente de Sanipé, porque no puede ser como, ya hemos llegado a una conclusión, la autoridad sanitaria prácticamente tiene responsabilidad que estos 15 años que han pasado no se haya desarrollado la industria del molusco bivalvo, porque debió liderar, coordinar con todos los gobiernos regionales. Oye, ¿cómo aminoramos la contaminación? Ya, yo tengo competencias en A, pero puedo coordinar para tener competencias en B a través de las coordinaciones. El Estado es uno solo, y no entendemos por qué hay esos divorcios. Entonces ahí falta liderazgo, y necesitamos profesionales en Sanipé que estén comprometidos con la reactivación, porque las comunidades pesqueras que viven de esta extracción de marisco, con esta iniciativa de que ya cumplamos con los requisitos 2 de las 18 observaciones que nos han hecho a lo largo de todos estos años, lo podamos cumplir,
y estemos ya con la posibilidad de que la DGCANTE ve seriedad en la parte peruana y dice, bueno, ya definitivamente tienen interés y nosotros están cumpliendo los requisitos que nosotros les estamos dando. Entonces, aquí es la oportunidad del país, del sector del país que necesita acciones de reactivación y no pues está pensando en bonos o subsidios que al final hacen daño a la propia economía del sector. Claro, claro, como usted dice, al final creo que estos cambios que se están dando en cuanto a lo político, ¿no? Sean esta vez positivos, porque al menos en cuanto al sector pesca ha estado siendo bastante abandonado ya hace mucho tiempo, y es por ello que también hay otros temas que ustedes están tratando, ¿no? Efectivamente, otro de los temas tenemos que, por ejemplo, los recursos de oportunidad, como son la pesca de los tiburones, los tollos, tenemos que aprovecharlos también porque son especies de algo que se acercan. Entonces, si hay una flota que los captura y que invierten entre 8.000 a 15.000 soles, dependiendo del tamaño de su embarcación, y son inversiones que ya la pesca costera pues está mal cuidada por las autoridades competentes en las funciones que le corresponden. Entonces uno ve que se hacen inversiones y estos recursos, por ejemplo, capturan, tienen una pesca objetivo, determinados tiburones que en ese momento se dan la cuota, pero también a veces hay pesca incidental. Entonces, en los últimos 4 meses han habido, y somos conscientes también que el ministerio ha hecho los esfuerzos, pero creemos que a estas alturas, por ejemplo, al ministro le vamos a pedir, señor ministro, si la Dirección General de Pesca de Consumo Humano Directo e Indirecto necesita mayor cantidad de presupuesto, necesita más personal, facilítelo, porque hay una cantidad de personal profesional en el Ministerio de la Producción que bien puede cambiársele en determinada oficina, de repente están que no tienen tanta carga, y ¿por qué no lo pasamos a la otra dirección? Porque la autoridad CITE puede expedir rápidamente los permisos de pesca. Hay el compromiso ayer, nos han informado de que ya antes de 20 días deben estarse otorgando los permisos, pero ¿por qué no lo hacemos en una semana? En los próximos días, si se le facilita, el ministro le facilita las condiciones para que la Dirección General, que es la autoridad CITE, la responsable, pueda expedir esto y no se interrumpa la cadena de pagos, porque de hace 4 meses los exportadores y procesadores de aleta del tiburón no les compran a los pescadores y están malbarateándose las aletas del tiburón, que de alguna manera les permite compensar su costo de operación, y para que mantener su rentabilidad, la esperanza es vender sus aletas de tiburón. Entonces le pedimos al ministro Sergio González, que es otro de los temas que le damos a tocar, que haga el mayor de los esfuerzos. Yo sé que el director general, el ingeniero Noé, están realizando con su equipo los máximos esfuerzos dentro de las limitaciones que le da, pero creo que si el ministro dispone de un personal adicional, yo creo que antes de una semana podríamos tener otorgados todos los permisos CITE, y poder de nuevo restituir la cadena de pagos en el sector. Otro de los temas que tenemos es la renovación de las embarcaciones de pesca artesanal madera, que es muy importante. El número de embarcaciones que hay a nivel según las estadísticas oficiales, fuera de lo que hay IMARPE, que también hace sus encuestas, pero tenemos oficialmente 16.000 embarcaciones, de los cuales el 80% son embarcaciones menores de 5 toneladas, y las mayores salen a pesca de altura. Entonces, tenemos que son embarcaciones a raíz de la restricción de las construcciones o reconstrucciones de embarcaciones. Ha habido estas desde el 2006, 2008, 2010, después definitivamente 2015. Entonces, desde el 2015 ya está suspendida toda construcción de embarcación, y últimamente, el 24 de abril, salió publicado la ley que penaliza la construcción y modificación ilegal de embarcaciones pesqueras artesanales. Entonces, nosotros que hemos visto una realidad de que hemos estudiado el tema y nos hemos encontrado que no hay un procedimiento en el TUPA para renovar por sustitución debido a la obsolescencia, cuando ya terminó su vida útil, las embarcaciones de pesca artesanal. Entonces sale esta ley punitiva, esta ley con un estado policíaco, que al final este estado policíaco es el resultado de no desarrollar normas apropiadamente. Entonces recurre pues a las sanciones, y las sanciones más drásticas que involucran penas de cárcel. Entonces, y no solamente al que construye la embarcación, sino también al que manda a construir, al que manda a construir, y también hasta que provee el financiamiento, hasta que lo transporta la embarcación,
y hasta vende hasta que compra, que vende los motores. Entonces, Como una mafia. esto prácticamente te están tratando como una mafia, pero esta se causa a raíz de que no hay un vacío legal, no hay un procedimiento en el TUPA. Entonces, las embarcaciones pesqueras artesanales, si bien están exceptuadas de la autorización de incremento de flota, no se ha desarrollado la normativa. Entonces, hay dos opciones. La normativa puede desarrollarse y puede demorar 6 meses o un año, porque tiene que pasar todos los controles. Pero también está el ejercicio del derecho de petición. Entonces, queremos hacer que se pronuncie el Ministerio de la Producción, que asuma su compromiso de desarrollar la normativa que sea necesaria, porque hasta el 2015 estaba permitida la reconstrucción de embarcaciones. Entonces, ahí es donde tiene dos acciones: desarrollar una normativa, pero también a darle al derecho de petición, mientras dure este desarrollo normativa, la celeridad que corresponde para no tener que en los astilleros, las embarcaciones que están en construcción y que no hay ningún documento, porque los fiscales tienen otra interpretación, ellos no van a entender los vacíos legales, se lo van a desguazar, o sea, lo van a destruir, y va a ser una pérdida para el sector, porque si caen los astilleros, ¿cómo reconstruimos, cómo hacemos mantenimiento a las embarcaciones, Maeva? Sí, me imagino que es un tema bastante complicado, sobre todo para tanto los astilleros, ¿no? Que creo que hace unas semanas usted fue a visitarlos a San José y justo tenemos ahí unas imágenes que vamos a compartir